Estamos aquí un día más en Si yo te contara. Feliz martes o cualquier día de la semana, según cuando nos estés escuchando. Ya se empieza a notar el fresquito, pero bueno, pues con un jersey y un café calentito todo se ve mejor. Hoy vamos a hablar de la gestión de la energía como palanca de rendimiento empresarial, que es un tema muy importante, sobre todo, pues nada, la energía, que es algo que tenemos que mantener y que hay muchas veces pues que no tenemos todas las energías que nos gustaría para tirar para adelante con muchas cosas, ¿no? Así que creo que todos estamos ya con los oídos muy abiertos para escuchar todo lo que vamos a aprender con nuestra invitada, así que nada, vamos a meter cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Pues hoy nos visita Sara Jiménez. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, encantada, Yanire, de estar aquí contigo en este ratito. Bueno, yo estoy encantada porque lo digo de verdad, lo he dicho así un poco en general para todos, pero yo para mí como personalmente me interesa mucho que nos cuentes cómo podemos gestionar la energía para llegar de lunes a viernes en un nivel bueno, por lo menos en un nivel aceptable, ¿no? Para aquellos que no conozcáis a Sara, ella es coach de salud, nutrición funcional y experta en bienestar organizacional y en la gestión de la energía como palanca clave para el rendimiento empresarial, pero además de eso también es profe de yoga, es viajera, es música, recorre maratones, vamos, que la energía a ella no le falta, parece que la gestiona bien, ¿verdad, Sara? Necesito todas las palancas, así que todo eso me la da y me la quita, así que hay que meter palancas energéticas. Sí, pero bueno, ahí consigues el equilibrio, que a ver si nos puedes enseñar algún tip para hacerlo. Sara, cuéntanos, tu trayectoria une nutrición funcional, salud integral y bienestar organizacional. Entonces, ¿cómo has conseguido conectar todos estos ámbitos y relacionarlos con el mundo de la empresa? Pues mira, lo primero es entender que yo antes trabajaba en el mundo empresarial, con lo cual conozco bien cómo funciona la organización a nivel interno, que puede estar drenando la energía. Y a partir de ahí inicié yo mi recorrido y mi estudio. Entonces, para aumentar mi propia energía y recuperar mi salud, estudié todo lo que acabas de mencionar. Y para mí era importante el descubrimiento de que nuestro cuerpo en el fondo es un sistema, ¿no? Entonces tenemos el sistema inmune que se relaciona con el sistema digestivo, que se relaciona con el sistema hormonal, y si uno de estos sistemas no funciona bien, impactan al resto. Entonces, para que todos estos sistemas además funcionen, necesitamos una base de energía alta, y si trasladamos esto y miramos a la empresa o la organización, es exactamente lo mismo. Nosotros somos un sistema de células que se organizan y la empresa es un sistema de personas que se organizan. Entonces, si vemos de igual manera la empresa, vemos todos los departamentos, todas las funciones, y cuando en uno hay algo que no está funcionando, tenemos que entender bien por qué no estamos funcionando ahí. Hay unas tribus en distintas partes del planeta, pero hacen una cosa muy chula, que cuando hay un miembro de su tribu que tiene un problema de salud, se reúnen todos y analizan qué estamos haciendo como tribu mal para que un miembro se haya enfermado, ¿no? Entonces me parece que es súper importante también que a nivel empresarial todos entendamos esto. O sea, porque hay un departamento que no funciona, eso no significa que no podamos entre todos los otros departamentos hacer otra cosa distinta para que funcionemos mejor. Así que bueno, para mí la parte sistemática y relacional de todos es clave para cambiar esa mirada de síntoma con raíz del problema o de lo que estamos haciendo bien, ¿no? Claro, yo ahora cuando te estaba escuchando, al principio lo primero que se te viene a la cabeza con tu presentación es un poco estar hablando de más cosas relacionadas con el bienestar, bueno, que al final está todo unido, ¿no? Pero ese bienestar físico, ¿no? El bienestar de alimentarnos bien, de hacer deporte, de encontrarnos bien con nosotros mismos, para que al encontrarnos mejor con nosotros mismos, pues también todo se conecta, ¿no? Porque tratamos mejor a nuestro entorno, a nuestro alrededor, y eso pues también se traduce en nuestro trabajo diario y en cómo estamos con nuestros compañeros y cómo se desarrolla nuestra labor y la de nuestros compañeros en la compañía. Entonces, esto es un poco lo que yo estaba pensando que nos ibas a contar, que la respuesta que ibas a dar creía que iba a tirar por ahí y realmente no está 100% relacionado con lo que me has comentado, ¿no? O sea, quiero decir, tú estás centrada más en algo de más relacional entre todas, no en el bienestar individual de cada persona.
En el fondo, lo que podemos hacer es nuestro bienestar individual, es decir, yo qué puedo hacer, donde yo puedo impactar más en mi bienestar, pero en el fondo el bienestar individual está impactando en el bienestar del grupo, ¿no? Mi productividad impacta en la productividad de la empresa, de la organización, mi bienestar impacta en el bienestar de los vecinos. En el fondo, todos somos partes de lo mismo. Es como si miramos a un cuerpo, ¿no? y mi rodilla no está bien, pues en el fondo seguro que voy a andar regular, seguro que al final voy a cargar peso regular, seguro que voy a hacer cosas de una forma incorrecta, seguro que por ahí voy a perder energía y al final voy a tomar peores decisiones. Entonces, es mirar un poquito más allá, ¿no? Todo empieza, sin embargo, por el cuidado individual, que es la parte más importante. Y esto concretamente, Sara, ¿es alguna de las acciones que tú realizas con las empresas con las que trabajas? ¿Empiezas con el cuidado individual de cada uno? ¿O dependiendo un poco de la necesidad que tenga cada compañía, vas haciendo algo más personalizado? Mira, en el fondo, para poder entender cómo ayudar, hacemos dos tipos de auditorías o análisis, es decir, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por un lado, en las empresas, primero se mira todo, es decir, el funcionamiento grupal, donde estamos viendo que hay comportamientos disfuncionales o que hay algo que no está pasando, ¿no? Hay un departamento donde la productividad está bajando, hay un departamento donde hay más irascibilidad, donde hay más conflictos, donde las personas se están poniendo enfermas con más frecuencia. Estos son datos, entonces ahí ponemos primero el ojo y hacemos una auditoría, ¿no? Entonces, bajamos a nivel individual al final a ver las personas que nos están diciendo sus sistemas, dónde está la falla y generalmente, el fondo, las consecuencias a nivel individual suelen ser las mismas, pero tenemos que hacer una auditoría global de la empresa, ¿no? Entonces, primero miramos como por departamentos a nivel macro para ver los síntomas, dónde está habiendo algún síntoma llamativo y luego vamos bajando hasta bajar al individuo. ¿Por qué? Porque luego es al revés. Es decir, para poder analizar qué está ocurriendo, tenemos que verlo desde el punto macro, pero para poder solucionarlo hay que ir al micro. Es decir, hay que solucionar esa energía y salud de cada individuo para que cada individuo esté operando mejor, para que cada individuo tenga más energía, para que cada individuo esté operando con más productividad, con más creatividad, y eso ya reporta otra vez al funcionamiento global. Así que hacemos esas dos auditorías. Comentaba Sara que normalmente los problemas o las necesidades que os encontráis suelen ser bastante similares prácticamente en casi todas las ocasiones. Hasta donde puedas contar, obviamente, cuáles son normalmente las principales causas. Yo creo que en el fondo, uno de nuestros mayores dolores de esta sociedad es nuestro sistema nervioso. Es decir, estamos viviendo una sociedad en la que todos a nivel sistémico operamos con la prisa, ¿no? Y un dato que a mí me gusta mucho decir es que un ser humano de la sociedad actual recibe más información en una semana que un ser humano de la Edad Media en toda su vida. Entonces, ¡qué barbaridad! Nuestro sistema nervioso, dijéramos que es el conector de todos nuestros resto de sistemas, ¿no? Con la información. Y puede aceptar, es como un vaso, puede aceptar hasta un límite máximo de información o de estímulos al día. Y una vez colapsado, se desborda. ¿Y qué desata? ¡Pah! Desata el estrés, desata crisis de cortisol, de hormonas, y eso bloquea, nos fatiga y colapsa el sistema. ¿Qué nos está pasando? Que a nivel operativo nos faltan espacios de reseteo de ese sistema nervioso, de reseteo de esas glándulas, con lo cual colapsa nuestra energía. O sea, no podemos seguir operando, ¿no? Entonces, es ese enfoque en maximizar el tiempo. Por eso yo hablo de gestión de la energía versus gestión del tiempo. Está bien gestionar el tiempo, pero es que si no cuidas la energía, colapsas, ¿no? Entonces, tiramos por el hacer, sigue haciendo más, puedo hacer una multitarea, puedo maximizar y meter aquí, sin darnos cuenta de que si el sistema nervioso llega a colapsar, todo lo que yo haga a partir de ese momento es completamente improductivo. Claro. Y nada creativo, ¿no? Entonces, para mí ese es el mayor de los cuidados, ¿no? Cuando hablamos incluso de todos los problemas, todo viene del sistema nervioso, ¿no? Es ese colapso en el cual ya empiezo a
sentirme fatigado y no consigo salir de ahí porque no me estoy dando el tiempo y el espacio para resetear. Si somos capaces de resetear y de que el cerebro se resetee y de nuevo esté como por la mañana, ¿no? En capacidades nuevas. Donde empieza esa neblina mental y donde empezamos como esa ansiedad porque no somos capaces ni de ver soluciones. Todo nos angustia, todo nos sobrepasa, ¿no? Ese desborde emocional viene de ahí también, porque el cuerpo está tan saturado que de repente ya no puedo más, no puedo ni con esa petición extra que me acabas de hacer, que en otro momento, con un estado de energía más óptimo, pues yo lo puedo lidiar fácilmente, pero es que ahora mismo ya no sé lo que me está diciendo. Entonces, para mí la clave, la madre del cordero, es el cuidado del sistema nervioso, que estamos todos completamente saturados. Y se habla mucho de burnout. Sí. El burnout laboral es un agotamiento del sistema nervioso tan profundo, que ya no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? Esta pregunta que te quiero hacer es un poco, bueno, tampoco polémica es la palabra, pero quiero decir, ¿hasta qué punto esta responsabilidad de gestión del estrés bueno, pues sí, sobre todo de gestión del estrés, es responsabilidad individual y es responsabilidad de la compañía? Para mí esta también es una cuestión clave, la corresponsabilidad. Es decir, a nivel individual, todos tenemos una gestión vital y una circunstancia vital que nos va a cargar nuestro sistema nervioso. Y en un principio la empresa, bueno, le importa, no puede controlar eso, ¿no? Yo puedo tener en casa 5 niños, 3 ancianos que cuidar, una situación financiera compleja y además gestionar mi tiempo y mi energía de una forma nefasta. Y yo llego a la empresa ya saturado. Sin embargo, la empresa tiene la corresponsabilidad de, primero, crear un entorno que no me sature más. Segundo, crear un entorno de actividad que gestione y me ayude a resetear mi nivel de energía. Y tercero, crear un sistema de identificación de esas señales para poder entender que a partir de ahí algo hay que hacer, ¿no? Porque sea responsabilidad o no de la empresa tiene un sistema de personas y necesita operar de forma adecuada con esas empresas. Entonces, por un lado es no empeorar y por otro lado es ser capaz de crear ese equipo con esa persona, ¿no? Entonces, por un lado la empresa tiene cosas que hacer y por otro también la empresa tiene que entender la persona tiene que entender también que efectivamente ella también tiene la responsabilidad del cuidado de su propia energía y que la empresa no va a poder solucionar todos sus problemas. Entonces, bueno, esto son cartas sobre la mesa. De hecho, parte de la estrategia es entenderlo, por eso ese análisis individual y grupal, micro y macro, es importante para entender y definir las estrategias que cada uno tiene que hacer, las responsabilidades. Yo como empresa voy a permitir esos espacios de descanso y de reseteo y voy a darte esa flexibilidad, pero tú vas a comunicarme cuándo estás mejor para trabajar, cuándo no puedes hacerlo y en el fondo vas a encontrar una forma determinada para sacar ese trabajo. Entonces, es esa comunicación, esa corresponsabilidad clara sobre la mesa con flexibilidad en ambas partes, porque la empresa no es la única culpable de la crisis de estrés. Empresas, el mundo empresarial lleva decenas de años con cargas de trabajo elevadas, pero nunca antes hemos tenido los niveles de estrés, ansiedad, agotamiento crónico de ahora, porque es consecuencia de nuestra forma de vivir en general. Lo que pasa es que, de nuevo, somos un sistema. Entonces, para mejorar la sociedad tenemos que mejorar a las empresas, las organizaciones, los individuos y bajando, ¿no? No sé, que sí. Creo que es importante saber que sea o no sea responsabilidad de la empresa, si no hace nada, al final va a tener individuos agotados y no va a poder operar. Y la persona tiene que hacer un cuidado, pero también tiene que elegir un entorno saludable donde tampoco se estrese más. Sara, ¿cuáles son esos puntos de fuga, por así decirlo? Esas cosas de una vez que la persona o que un equipo sabe identificar esos problemas, ese momento de estrés, ese momento de aquí nos estamos todos poniendo un poco nerviosos, ¿cuáles son las maneras que soléis transmitir para parar y para volver a resetearnos, para volver a empezar con esa energía con la que empezábamos por las mañanas, como has dicho al principio? Como hay medidas parche para el momento en el que hay algo disparado y luego medidas preventivas, ¿no? Las medidas parche
¿Ves? Como sistemas de identificar cuándo eso está ocurriendo y permitir o crear incluso un protocolo de acción. El estrés va a ocurrir, vamos a tenerlo, pero hay una medida que es completamente eficaz al 100%. En el momento en el que yo estoy sintiendo un pico de estrés y el cortisol está recorriendo todo mi cuerpo, ¿sabes cómo se frena la producción de cortisol? Con el placer, el disfrute. Anda, Lo frena de golpe. Bueno, ¿vale? pues sabiendo esto, paro, me pongo los cascos y me pongo mi canción favorita. Me voy 3 minutos a saltar a la calle porque a mí eso me gusta. Me voy a ese compañero que me llena de energía y que me cuente un chiste. Soy consciente que va a ser un parche y que tampoco me puedo ir y ya no trabajar más. Son 3 minutos, pero voy a permitirme esa desconexión para frenar esta progresión de energía negativa o de fuga energética, ¿no? Ujú. Entonces, ser capaces desde la empresa, desde el individuo, de conocer esto y de además visualizar cuando hay un momento de estrés. Imagínate una reunión, una revisión trimestral de lo que quieras, ¿no? Es estresante, de presentación de datos. Levantamos todo el mundo y ponemos una canción. O ejercicios de respiración. También hay ejercicios de respiración súper potentes que de nuevo frenan también ese estrés, ¿no? Duran 1 minuto. Pues mira, antes de presentar los datos, nos vamos a levantar todos y vamos a hacer este ejercicio de respiración. Son 3 minutos, pero ya nos sentamos, nos miramos a los ojos, reconectamos, somos todos personas. Ahora ya, desde este estado vamos a seguir. Entonces, a nivel parche podemos hacer estas cosas. Pero a nivel preventivo es ser capaces, yo hago esa auditoría, ¿no? Es, primero, listados de qué fuentes energéticas podemos meter en esta organización y qué fugas energéticas tenemos que podemos reducir. ¿Qué fuentes energéticas tenemos? Vamos a cuidar la alimentación. Porque la alimentación es la base de la energía y con la comida yo puedo meterme tóxicos que me cueste digerir o puedo meterme nutrientes fácilmente digeribles que me permitan tener un nivel de energía absolutamente elevado. Pero la empresa normalmente no tiene esto en cuenta, entonces establece unos horarios determinados, por una cantina, da igual. Mira, entonces, una comida de ultraprocesados o con azúcares altera la capacidad de toma de decisiones durante 2 horas. Durante 2 horas. Qué barbaridad, ¿eh? Entonces, el control de los picos de insulina pero no nos damos cuenta. Entonces, bueno, pues ponemos ahí una máquina dispensadora y cogemos un chocolate y no pasa nada, pero eso está afectando tu capacidad creativa y tu capacidad de toma de decisiones durante 2 horas. Pues somos capaces de ayudar a esa toma de conciencia y cuidar la calidad de los alimentos, que cada uno coma cuando tiene hambre real, no cuando le toca. Oye, ahora sí voy a comer, ahora sí no tengo estrés, voy a comer en este espacio. Que cuidemos los picos de azúcar, que cuidemos descansos digestivos. Bueno, pues todas estas cosas son fundamentales. La parte del respeto al descanso Uf, también es fundamental. temazo. Es un temazo ese también, ¿eh? Pues de nuevo como dato, una persona que ha dormido menos de 7 horas o ha descansado mal, que ya no es solo el dormir mucho, sino el descansar mal, se reduce también su capacidad su capacidad mental y su memoria en un 40%. Entonces, tú fíjate, imagínate que una persona, y esto yo lo pienso mucho también en las empresas, cuando una persona no ha dormido lo suficiente, ¿qué pasa cuando dormimos? El cerebro elimina la toxina del cuerpo, ¿no? Por el día nosotros comemos, nosotros estamos ingiriendo alimentos, bebidas, estamos con procesos y por la noche limpiamos, ¿no? Y el cerebro tiene un montón de toxemia y la elimina. Una persona que no llega a dormir lo suficiente, que se despierta antes de tiempo, se queda con esa toxemia. Y no sé si a ti te ha pasado que tú te despiertas y parece que has estado de fiesta. Sí. Que dices, jolín, si es que parece que tengo resaca. Porque tienes toxemia dentro del cerebro. Tú jamás irías a la oficina a las 9 de la mañana con una borrachera, con pocas capacidades mentales, diciendo, qué bien me siento, estoy orgullosa de venir aquí. No, la empresa diría, por favor, vete a casa. Sin embargo, parece que sí nos sentimos muy orgullosos. Hoy he dormido 3 horas y vengo a trabajar con estas capacidades mentales.
Pues no, señor, tienes que dormir, tienes que dormir. Y por un lado, tú como individuo tienes que cuidar el sueño como si fuera un factor fundamental para la productividad. Y por otro lado, la empresa, si tú no has podido dormir, Claro. debería darte la flexibilidad de decir, pues mira, ¿sabes qué? Quédate en casa, llega 2 horas más tarde o recupera el otro día, porque no quiero que te fuerces a trabajar en ese estado mental. Entonces, de nuevo, es el entender que esto es una palanca de productividad. Fíjate, yo hablo de la productividad o la capacidad de trabajo, ¿no? Si tuviéramos que crear una fórmula matemática, que yo no soy matemática, lo tendrías que decir. Capacidad que tenemos en esta empresa de trabajar, de crear trabajo, es la energía que yo tengo para hacer ese trabajo por el tiempo que yo tengo, ¿no? Ujú. Entonces, si nos enfocamos en el tiempo, en que esa persona venga esas 8 horas y yo le meta todo esto, el tiempo es limitado. Puedo maximizar el tiempo que yo estoy trabajando. Pero la energía no es limitada. Tú puedes aumentar tu nivel de energía de forma exponencial y esa es tu verdadera capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces te pones a hacer algo que requiere concentración y te está costando? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en hacer eso? Mucho más que un día que tienes muchísima más energía y igual tardas media hora solo, mientras en otro día puedes tardar 4 horas porque no tiras y no tiras. Y si hablamos de trabajos que requieran de creatividad, por ejemplo, pues la creatividad que va a salir, Total. las decisiones que vas a tomar, las soluciones que vas a poder ver a un problema, entonces suelta ese control, empresa, suéltalo, porque esa persona, si es capaz de hacerlo en un momento de clarividencia y le dejas que se vaya a correr al parque un rato y que tome el sol y vuelva, va a haber otra solución y no pasa nada. Entonces, dejemos de tener tanto miedo a la gestión del tiempo, porque lo importante es la gestión estratégica de esa energía, esa capacidad creativa. Si los recursos ahora están ahí, tenemos exceso de recursos, lo que necesitamos es esa capacidad creativa, ¿no? Con nuestra energía mental a tope para hacer cosas extra por encima de todos los recursos que hay con ChatGPT, inteligencia artificial y todas las fuentes de información, ¿no? Necesitamos un cambio de paradigma. Jo, pero qué difícil es esto que comentas, Sara, porque es que considero que para esto que estás diciendo, por ejemplo, yo ahora, bueno, ahora no, porque estoy charlando contigo, pero me entiendes, ¿no? Digo, estoy fatal, no me estoy enterando de nada, me voy a dar un paseo al parque, o me voy al gimnasio, o me voy a tumbar en el sofá un rato, X. Es una decisión que tomo yo, pero claro, a mí automáticamente me vendrían pensamientos negativos de me sale el iconito del Teams en ausente, van a decir que no estoy trabajando, igual de repente me llama mi jefe o qué va a pensar fulanito porque no estoy y son las 12 y debería estar conectado. Entonces al final es que es un cambio de mentalidad de toda la compañía. O sea, primero para tener la tranquilidad de hacerlo nosotros mismos cuando consideramos que necesitamos hacerlo, pero luego también de no sentirnos juzgados por otras personas, por otros, aunque sean compañeros que no tienen ni por qué ser ni nuestros responsables, ¿no? Porque más de lo que, o sea, porque tú puedes tener la cosa de no lo voy a hacer ahora, pero lo voy a hacer luego cuando nadie me vea, porque ya son las 8 de la tarde, pero considero que lo puedo hacer, sino el miedo de lo que puedan pensar y del iconito verde de las narices que tenemos hay que tener siempre conectado a nuestro horario laboral, ¿no? Entonces, joder, es complicado, ¿no? Es complicado, pero para eso tenemos que hacer, por eso la gestión tiene que ser a nivel empresarial de cambiar las reglas del juego. Primero crear un entorno de seguridad y de confianza y para eso tenemos que cambiar los objetivos de medición. Claro. Si no medimos, en el fondo no estamos viendo los resultados. Entonces hay que crear primero medición del trabajo. Entonces, vale, teniendo en cuenta esto, es muy importante que las empresas vean en números y que vean en esa auditoría la eficacia que estamos teniendo actualmente y todas las fugas energéticas. Y después se trabaje por objetivo, qué es lo que necesitamos producir. Bien, pues vamos a crear esas reglas abiertas de cuidado de la energía como nuevas normas. He hablado de cuidado de la alimentación, cuidado del descanso, pero hay que cuidar la energía, esos espacios de permitir la flexibilidad de horario. Estoy hablando a grandes, grandes líneas porque, Rasgos, sí. claro, habrá empresas que necesiten reunirse todo el martes a las 3. Pues eso es una piedra gorda que es inamovible, pero yo puedo trabajar desde casa si estoy cansado o no, yo puedo empezar a trabajar más tarde o no, sí. Entonces, en vez de gestionar el tiempo, vamos a gestionar los resultados. ¿Qué cosas tenemos que producir juntos? Pues eso lo vamos a hacer juntos y habrá que definir una hora, pero el resto vamos a permitírtelo y vamos a medir el resultado al final de la semana. Tú sigues siendo medido, tú sigues teniendo la responsabilidad
responsabilidad. Pero a nadie le importa ya dónde estás tú o cuándo lo haces, porque no hay un sistema de medición y de observación. Tú no tienes por qué estar ahí, tienes que producir esto. Entonces, en la medida de lo posible, se van creando esas grandes líneas donde se comunica, se habla y se llega a producir. Y luego se pueden crear sistemas, hay que crear esos sistemas de medición en toda transición, ¿no? Donde estemos viendo el impacto, tanto a nivel individual, que hay maquinaria y tecnología ahora para ver el estado de salud y de la energía de la persona, maravillosos, con auditorías y con análisis de productividad de los equipos también. Y enseguida que se empieza a medir esto y se empieza a ver el clima laboral y se empieza a ver la energía y se empieza a ver la salud y se empieza a ver la productividad, entonces ya se vuelve, se vuelve la nueva forma de operar, ¿no? Crear entonces esos espacios de, por un lado, descanso o reseteo para que cada uno pueda elegir los momentos máximos de productividad donde yo quiero trabajar, es clave. Y por otro, otra parte importante de la energía es crear esos espacios de conexión entre todos, donde todos primero hacen piña, que esto también da energía, y segundo, expresan lo que están viviendo, lo bien que les está yendo, lo que a cada uno le viene bien, lo que a cada uno le viene mal, cómo se está gestionando. Todo esto es importantísimo en esta gestión. Uh-huh. Pero mira, Harvard lo está estudiando, está haciendo un estudio en gestión estratégica de la energía a nivel empresarial ahora mismo. Así que a ver si las grandes universidades nos ayudan a convencer a los directivos de las empresas a que se avance más rápido. Bueno, pues eso justamente también te quería preguntar un poco por eso, ¿no? ¿Cómo se está avanzando en este sentido? Porque sí que considero que en los últimos 5 o 10 años se ha mejorado muchísimo en el bienestar de las compañías, o por lo menos se ha empezado a poner mucho más como prioridad, porque antes ni siquiera estaba en las tareas pendientes, por así decirlo. Pero hablando ya, aterrizándolo a la realidad, y tú, Sara, que ves muchísimas realidades de muchísimas organizaciones, ¿consideras que se está haciendo bien? ¿Hay una radiografía así un poco general de las compañías españolas que nos puedas un poco contar? Pues mira, de hecho ahora te voy a hablar de otro proyecto también que acabo de crear, que es la Asociación Española del Bienestar en la Empresa. Y que he lanzado esto hace un año porque eso es lo que me pasaba. A nivel mundial hay países donde esto se hace de mejor manera. Y esta gestión basada más en resultados y en el cuidado de las personas se hace. Norte de Europa es el mejor de los ejemplos, pero en España no. En España no, en España todavía tenemos esa cultura antigua. Sí que estamos intentándolo. Y si tú miras los números de planes de bienestar que se están implementando ahora en las empresas españolas, el número es absolutamente elevadísimo. Estamos cada vez haciendo más planes de bienestar, pero estamos perdidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo esas causas, ¿no? No estamos haciendo esa auditoría interna de qué es lo que nos está provocando. No estamos viendo el síntoma, fuga de talento, pues vamos a intentar hacer una campaña para retenerlo. ¿Qué nos pedís? Plan de bienestar, pues vamos a hacer yoga y deporte. No, vamos a analizar de verdad. Entonces, falta esa visión sistémica y para eso necesitamos el apoyo de la directiva. Claro. Porque lo que estamos hablando es un cambio de idioma, es un cambio de idioma de los KPIs de la empresa, ¿no? Así que, ¿qué nos falta? Pues datos para hablar con ellos, ¿no? Para que de repente digan, ajá. Mira, ayer teníamos una charla súper interesante sobre el porcentaje de personas que abandonan su puesto de trabajo en los primeros 90 días, Uh-huh. que es un 33%. Joder. Personas que abandonan voluntariamente, más los que no pasan el periodo de prueba. Entonces, bueno. Pero 33% es muchísimo, o sea, es un tercio. Es un tercio. Entonces, si tú miras los números de lo que esto cuesta, pues dependiendo del salario, la posición o la responsabilidad, te puede costar entre el 20% y el 150% del salario anual de un trabajador. Entre el 20 y el 150. Cuanto más senior es la posición, pues más cuesta, porque además el proceso de búsqueda de candidatos es menor. Más el desgaste de lo que hablamos. Todas las personas que se involucran en el proceso de entrevistar, en el proceso de formar, en el que ya estoy tranquilo porque ya me han quitado la carga de trabajo, ahora me la devuelven. O sea, es un desgaste para todo el mundo. Para el individuo que ha buscado trabajo y se ha reorganizado, no te lo quiero ni contar. Entonces hablábamos con recursos humanos y decían que, claro, ese cambio de paradigma, es decir, la sociedad antigua, donde yo me incluyo, bueno, pues
teníamos esa mentalidad más pisciana, se llama en yoga, pisciana. Bueno, pues hay que trabajar, hay que buscar información, hay que crear, ¿no? Era otro paradigma que nos ha llevado un poco a esta situación de crisis, de autoexigencia. Pero las nuevas generaciones priorizan su bienestar, con lo cual Recursos Humanos nos decía, es fundamental tener un plan de bienestar real y que lo sienta y que lo vea en esos primeros 90 días. Y decíamos, vale, en cuanto el porcentaje de impacto del plan de bienestar es 60%. Sin embargo, ¿la dirección lo ve? No. Este tipo de lenguaje, este tipo de números, necesitamos cambiarlo. Necesitamos hacer más estudios y necesitamos llevarlo. Porque si de verdad dirección entiende que esto es fundamental y que esto le está costando una barbaridad de recursos y que esto está afectando a la empresa y por ende a la sociedad, si lo cambia, de pronto es precursor no solo de su productividad, sino de salud individual y de vitalidad social. O sea, es que, pero nos faltan esos números, ¿no? Nos faltan esos números en España porque no seguimos viéndolo. Queremos hacerlo porque la gente está diciendo que lo necesita, porque está mal, pero en el fondo todavía no hemos entendido que si no cambiamos el enfoque, estamos como al final de una era, como al final del Imperio Romano. Necesitamos cambiarlo porque estamos todos enfermando. Y luego creo que también, o sea, evidentemente con datos es cuando demuestras todo. O sea, ahí es como los datos lo demuestran y aquí no se puede discutir, o sea, no es discutible. Pero me da la impresión que muchas veces la directiva, los altos cargos ven los datos, lo entienden, pero creo que también es muy importante esa implicación de la propia directiva, porque hay muchas veces que dicen, bueno, vale, pues si esto se necesita así, cogemos a una persona que se encargue del bienestar, contratamos a Sara Jiménez o contratamos a una persona, una persona responsable de bienestar dentro de la plantilla y que se encargue esa persona, ¿vale? Pero claro, si ellos no están implicados y si ellos después no tienen esa mentalidad, si lo delegan, por así decirlo, a terceros, realmente eso no termina de cuajar en la cultura y en las compañías. Absolutamente. Entonces, has dicho varias cosas fundamentales ahí. Primero, delegarlo en una persona. Entonces, lo mismo, volvemos a la anécdota de lo que hacen en la aldea, ¿no? Si hay un departamento que no funciona, si ventas no está vendiendo, no es porque ventas esté mal. Habrá que analizar qué le pasa a ventas, cómo le llega a ventas el objetivo, cómo se está relacionando ventas con el resto de colectivos y de departamentos, cómo le estamos tratando, cuál es el entorno, cómo está la luz del departamento de ventas. A lo mejor es arquitectura que tiene que venir y tiene que poner la luz. Tenemos que entender que tenemos que ser capaces de todos corresponsabilizarnos de lo que está pasando aquí y por qué lo que no funciona, que en este caso es el bienestar. Entonces, para que todo el mundo funcione bien, todo el mundo tenemos que funcionar de otra manera. Entonces, hay que cambiar todos, sobre todo en el bienestar, hay que cambiar todos. Entonces, primero, una persona no lo va a solucionar porque necesitaría cambiar la forma de operar de todos los miembros y para eso hace falta un apoyo de la dirección total, que todo el mundo se sienta seguro de hacer ese cambio y entienda que es necesario. Y para implicarlos, exactamente, es un cambio de cultura, que es la segunda cosa importantísima que tú has dicho. Si yo como dirección no estoy haciendo un plan de bienestar, esa es mi cultura, pero lo tengo que expresar así y no puedo tratar de atraer a gente que le importe el bienestar, porque no va a funcionar, se me van a ir, se me van a colapsar. Yo puedo contratar a gente que de verdad no le importa el bienestar, que los hay, menos, pero los hay. Entonces, si yo como dirección veo que hace falta bienestar y le doy la responsabilidad a un experto, a un Chief Happiness Officer, Chief Wellbeing Officer, le pago un sueldo y no le doy más recursos, no estoy cambiando la cultura, estoy poniendo otro parche. La cultura sigue siendo la misma y entonces no puedo anunciar que mi cultura es de bienestar porque en el fondo no lo es. Esa es una incoherencia. Por eso, por ejemplo, en la asociación que hemos creado, AIB, muchas personas de recursos humanos se quieren asociar y hemos dicho que no. Tiene que asociarse a la empresa, porque si no va de allá, no va a funcionar. Y esto es uno de los problemas que estamos viviendo. Por eso hay tantos planes de bienestar que no funcionan. Porque recursos humanos sí lo sufre. En el fondo, recursos humanos está pasando una crisis como el sector médico, ¿no? El sector médico sufre toda la enfermedad de los individuos y el recursos humanos sufre toda la enfermedad de la empresa. Claro. Pero no es capaz
como el médico no es capaz de cambiarlo y de dar medicina si no hay un cambio en la forma de actuar de la empresa, ¿no? Entonces, este departamento no puede seguir implementando planes si no es sistémico, donde todos los departamentos están involucrados y respaldado por la dirección con un cambio de cultura. Así que bueno, pues nada, hay que hacer un gran cambio, pero lo vamos a conseguir porque todos sabemos que es necesario. Yo creo que ahí está prácticamente, o sea, la necesidad que se tiene es un poco de evangelizar, podría decirse, ¿no? O sea, es una palabra un poco rara, pero evangelizar en el sentido de, bueno, pues yo quiero pensar que este podcast ayuda un poco a evangelizar, porque si en algún momento conseguimos que con alguna de las charlas que tengo con vosotros alguien hace clic y de verdad se decide a tomar alguna decisión para mejorar el bienestar de su compañía, pues yo creo que es una necesidad muy grande, ¿no? El ir, pues eso, contando la palabra en este sentido, porque creo que es la manera que realmente se va a tener de realmente convencer a las personas, a las compañías desde dentro y a los grandes tomadores de decisiones que son al final los que tienen la última palabra. Eh, Cuéntame un poco, Sara, sobre, no nos queda mucho tiempo tampoco, pero sí que me interesa un poco que nos hables de la asociación, sobre todo por eso que nos dices, ¿no? De solo no se pueden inscribir o no se pueden asociar las personas individuales, sino las propias empresas. Entonces, ¿qué responsabilidad o qué papel juegan las empresas dentro de la asociación? ¿Cómo funcionáis en ese sentido? Claro, mira, y para introducirte esto, te engancho que has dicho cosas que me han interesado mucho ahí en tu sumario, pero es eso, hay que primero evangelizar, segundo mostrar números y tercero inspirar con casos reales, ¿no? Entonces, para esto es la asociación, porque como en todo problema de salud, con pequeñitos cambios que se hagan, es decir, suena muy grande, pero la empresa tiene que ver primero datos que merece la pena y segundo ejemplos prácticos con pequeños cambios que se realicen en la gestión de la energía y de las personas y del bienestar. De repente se consigue mucho. Entonces no hay que hacer un grandísimo cambio que suponga mucho esfuerzo. Las empresas se asocian y por supuesto que ya dejan a una persona que pueda venir ¿no? Que pueda ser la persona activa dentro de la actividad de la asociación. Pero en cuanto una empresa se asocia, le hacemos una auditoría de forma completamente gratuita de bienestar de toda la empresa, de todos los departamentos y de todas las palancas de bienestar. Y lo presentamos a la dirección. Es decir, por el hecho de asociarse, este es el paso que queremos dar. Es todo gratuito, pero necesitamos que la empresa vea, anda, esto es lo que no funciona y por aquí, si hago clic en estas tres palancas o en estos tres cambios, puedo empezar a mejorar. A partir de ahí, ya sí que los asociados tendrán acceso a todos nuestros eventos donde vamos hablando de todos los principales retos de las empresas actuales, que en el fondo son los que hemos dicho que las consecuencias físicas son las mismas, las consecuencias emocionales son los mismos y los problemas en la empresa podríamos hacer un listado de 10, 15 que todas las empresas están sufriendo lo mismo. Donde vamos haciendo trabajos con expertos de estas palancas prácticos basados en casos reales o trabajamos con ellos para ver cómo cambiando 2 o 3 palanquitas de repente se cambia el juego, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, primero lo que hacemos es eso, entras a la asociación, bienvenido, te voy a ayudar a que tengas esta imagen. Ahora puedes hacer lo que quieras, nosotros estamos aquí si quieres y te invitamos a que vengas, veas casos de éxito, te relaciones con otras empresas y otros directores que han hecho el cambio y puedas verlo, inspirarte. Y encima con trabajitos y con workshops y con eventos puedes ver qué pequeñas palancas prácticas puedes aplicar. Así que bueno, pues eso es la parte fundamental que nosotros creemos que es importante para que poquito a poco la empresa vea primero que es importante, segundo que se puede y tercero por dónde empiezo, que es muy fácil, ¿no? Pero tiene que ser así, como todos a una. Todos a uno, eso es lo importante, así que bueno, desde aquí a todos nuestros oyentes os animamos a que animéis a vuestra organización a sumarse a la asociación, porque bueno, pues cuantos más seamos, bueno, cuantos más sean miembros de la asociación, pues mejor, ¿no? Mejor y poco a poco iremos mejorando el bienestar de las organizaciones y al final del día, pues de las personas, obviamente. Sara, quería terminar con una última pregunta. A mí siempre me gusta hacer como una visión al futuro, ¿no? De cómo vemos lo que va a pasar entonces. Dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿cómo ves el bienestar de las organizaciones? Estoy convencida de que estamos viendo ahora el cambio de paradigma y de aquí a 5 años ya
ha cambiado, porque estamos en el momento urgente. La productividad, la palanca de la productividad es la energía y el bienestar, con lo cual vamos a estar ahí cuidándonos todos desde uno mismo para poder ser capaces de ser productivos. Así que la empresa va a hacer una transformación 360 donde va a ser todo enfocado en el cuidado y la maximización de nuestro estado energético para producir cosas muy diferentes, ¿no? Creo que el cuidado de la capacidad creativa del individuo va a ser uno de los principales motores de los próximos años. Así que no me cabe duda. Yo estoy de acuerdo contigo, espero que así sea, con gente como tú, Sara, y bueno, y también desde Singular obviamente trabajamos para que eso sea así, así que bueno, espero que dentro de 5 o 10 años, bueno, exista este podcast, por supuesto, porque me encanta charlar con vosotros, pero sea casi ya para mostrar casos de éxito más que para evangelizar, ¿no? Que ese trabajo ya lo hayamos terminado de hacer. Para celebrar, que sí. Sara, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias, Yanira. Un abrazo fuerte a todos. A ti, Sara, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que estáis ahí escuchándonos. Somos Si Yo Te Contara, estamos en Spotify, en YouTube, estamos en LinkedIn como Singular y estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast. Nos vemos en la próxima.